Como siempre les he dicho, no es necesario utilizar un IDE de programación específico para desarrollar con esta clase de tecnología. Pueden utilizar un IDE online, pueden utilizar un Sublime o pueden utilizar un NetBeans, o en el caso de aquellos que tengan los privilegios o recursos suficientes para acceder, podrán utilizar un PHP Store, que es una de las herramientas más avanzadas. Haré el ejemplo utilizando Sublime para tener un entorno prácticamente vacío en el cual trabajar, y pues como se les ha dicho siempre, entonces ya en este momento hacemos de cuenta que estamos conectados a la estructura de la plataforma y en ella tenemos acceso a ese directorio que hemos denominado base. Al estar en base, lo primero que yo debo hacer es dibujar básicamente ese esqueleto, esa estructura de directorios que necesito para darle forma a mi proyecto. El primer directorio que debo crear es el directorio de configuración. Este directorio es esencial, ya que a partir de él se define cuáles son los puntos de entrada y de conexión con los cuales se va a ejecutar el módulo. Posteriormente se sabe que desde el directorio de configuración es donde se define cuál va a ser el controlador, el que va a ser accesible en primera instancia. Por lo tanto, lo primero que debo hacer después de crear el directorio de configuración es crear el directorio de controllers, donde los controladores pues obviamente son los que van a estar allí definiendo cómo va a ser el proceso. Adicionalmente a eso, generalmente el entorno gráfico está muy relacionado con elementos que vienen dentro de los helpers, es decir, la construcción de los menús, partes superiores o inferiores de lo que es nuestro aplicativo. Luego de eso, pues tenemos que tener en claro de que no existe un modo en que nosotros trabajemos en el cual nosotros no estemos conectándonos a datos para interactuar con nuestra base de datos, cualquiera que sea o cualquiera que fuere su modelo. Entonces, los modelos son el cuarto elemento esencial a crear dentro de esta estructura. Y por último, todo aquello que realmente va a visualizar el usuario, que son las vistas que están realmente definiendo aquellos formularios o elementos del HTML que van a ser visibles cuando el usuario esté navegando por la aplicación. Cuando yo tengo ya definidos estos, que son básicamente los 5 elementos que me van a conformar la estructura del módulo, es posible también dejar en claro que otras estructuras adicionales pueden ser la estructura relacionada con las librerías. Es decir, si en mi módulo llega al punto de que yo mi módulo, para poder utilizarlo, tengo que crear librerías personalizadas, yo las voy a estar creando aquí, y es posible que también utilice un directorio como lo es database, para que con database pueda generar la estructura de mi base de datos sin ni siquiera llegar a utilizar, digamos, un modelador de base de datos, o adicionalmente a esto el tema relacionado con las migraciones, que lo abordaremos un tema más específicamente. Entonces, esto básicamente es lo que me conformaría a mí la estructura de un módulo, y estoy utilizando directorios que específicamente existen dentro de los trabajos que se realizamos. ¿Qué puede decir uno aquí en cuanto a otras situaciones? No existen elementos fuera de estos que sea válido utilizar, ya que estarían por fuera de la estandarización que se le quiere dar a los sistemas y el código generado. Es decir, tú aquí no vas a crear un directorio para almacenar imágenes, no vas a crear un directorio para almacenar sonidos, ni ninguna otra cosa adicional que escape de lo que está parametrizado para ser usado en el sistema. Igual, los directorios que conforman un módulo no son públicamente accesibles. El módulo en sí es un bloque de programación que se ejecuta como parte del demás contenido de la plataforma, no algo que sea pública e individualmente accesible. Entonces, con esta estructura ya definida, solo resta comenzar a crear los archivos que van a ser parte de cada uno de estos elementos con los cuales vamos a estar trabajando.